Bienvenidos. Hoy es sábado 5 de junio. Sean bienvenidos, jóvenes, a esta ya cuarta videoconferencia. Vamos a presentar la cuarta unidad de este interesante curso. Ciertamente nos hemos ido un poco más teóricos porque, como les digo, tuve que modificar un poco los planes para que fuera más sentar las bases. Sentar las bases y darle como debe ser la creatividad de parte de ustedes ya con la base que tengan su base. Hoy es el Día Internacional dedicado al medio ambiente. Tenemos un pensamiento anónimo. Haz como los árboles, cambian sus hojas y conservan sus raíces. Así que cambia tus ideas, pero conserva tus principios. Hay que cambiar, hay que transformarse, hay que evolucionar, pero nuestros valores esenciales deben permanecer inalterables, como lo dice el pensamiento. En el día de hoy hablaremos de las actividades realizadas y a realizar, sobre el trabajo final. ¿Tienen dudas? Haremos el resumen de la unidad 3 y en la unidad 4 tocaremos temas de tipo de campaña y los aspectos técnicos en una segunda parte. Tenemos un invitado porque siento que se lo debía a ustedes la parte técnica. Tenemos un diseñador gráfico profesional que se va a estar integrando para sus preguntas, consultas y desarrollar la parte técnica. En cuanto a las actividades, esta era la que teníamos para el día de hoy. Objetivo. En la plataforma tendrán desde la tarde ya las actividades para desarrollar que están lógicamente relacionadas con el trabajo final. Estamos repasando las actividades que teníamos. Estoy pendiente de calificación y de verificación, esperando que todos entreguen. ¿Tienen una pregunta los asistentes sobre las actividades? La semana pasada hablamos sobre medios publicitarios alternativos o no convencionales, como una extensión de la unidad 2. Vean un segundo. Hablamos de esos materiales, esos elementos que producimos, esos artes que tienen que ver directamente con los medios publicitarios no, no convencionales o alternativos. En primera instancia, hablamos del material POP, hablamos del
rompetráfico, que se le conoce el que está en la figura, la ilustración. Mencionamos otros como el dangler, el que ven aquí, sus características, la impresión de piso en impreciso. De que aprecian. Hablamos también de los exhibidores temporales que tienen que ver directamente con, valga la redundancia, con temporadas. Se arman específicamente en puntos de supermercado o puntos de venta con esa intención de generar esa acción en el consumidor o el público objetivo. Hablamos también otro elemento conocido, son las puntas de góndola. Dentro del material de la publicidad no tradicional, tenemos también las ferias y exposiciones. También mencionamos como importante también y a resaltar el patrocinio de marcas, de equipos. En este caso, en la parte deportiva, existe varios tipos de patrocinio. Hablamos también de los catálogos, las características como deben ser, que esos catálogos son importantes para la empresa y organización, incluso en estos días, la era actual, porque crea un vínculo eh, con la empresa, consumidor, y no se debe dejar a un lado. Hablamos de las ventajas y desventajas de los medios alternativos, que las ventajas son una mejor segmentación, una gran capacidad de recuperación de la inversión y se hacen estrategias personalizadas. También hablamos de la planificación de medios, este punto bien importante, puesto que los elementos que desarrollamos deben pertenecer a un engranaje, el cómo se proyecta ese mensaje que queremos hacer llegar al consumidor. En este caso, nosotros como parte de un equipo publicitario, y esos elementos son importantes conocerlos. Resaltamos también que dentro de la planificación, estos términos son importantísimos: el proceso, la estrategia, los medios que se utilizan y los objetivos. Son fundamentales en la planificación de medios. Hablamos también que el plan de medios es importante ante un mercado que cambia, una publicidad que evoluciona constantemente, más en estos tiempos de pandemia, que ha sufrido muchos cambios, valga la redundancia, y los medios se van desarrollando y existen en la actualidad medios nuevos. Hablamos también de esos factores que se deben considerar a la hora de elaborar el plan de medio: el horario de transmisión de las campañas, el medio que se va a captar, los medios, el medio que tendrá más impacto en volumen y el medio que trae mejor relación costo-beneficio.
Hablamos también de la estructura del plan de medio, que tiene 4 elementos, como ya lo habíamos mencionado, que es público objetivo, al que va dirigido de izquierda a derecha, los objetivos de la campaña, el presupuesto y el calendario previsto. Hablamos de los pasos para hacer un plan de medio efectivo. Hablamos en primera instancia de los objetivos tiene que definir si te quiere dar a conocer, crear imagen de marca, fidelizar a los clientes, promocionar un determinado producto. De aquí se derivan las demás acciones. Es como lo medular. También hablamos como un segundo punto dentro del plan de medios que debe estar definido el target, ese público, dónde se encuentra, cómo es y cómo y dónde consumen, conocer al máximo lo que se pueda de ese público para así mismo crear la campaña y obviamente elegir los medios más adecuados. Hablamos también de estrategia, que de una vez establecidos los objetivos y el target es necesario desarrollar una estrategia para cada objetivo. Se debe definir qué se debe comunicar y cómo comunicarlo. Hablamos propiamente de los medios, según el público objetivo, se ubica. En ese mismo punto hablamos también de cómo determinar la selección del medio, cómo darle esa periodicidad si queremos impactar en momentos puntuales o no, en qué formatos, en función del presupuesto. El presupuesto juega un papel importantísimo, que de acuerdo a él desarrollamos también las actividades. Hablamos también que es importante desarrollar un calendario. Ya conoces los canales, ya conocemos, tenemos el presupuesto, tenemos los objetivos, lógicamente. Hay que saber en qué periodo, en cuanto a tiempo, se, se va a realizar la campaña. En Panamá tenemos importantes periodos bien marcados, comenzando de el inicio del año. Se enfoca bueno, en tiempos regulares, en las actividades de verano. Luego viene el colegio. Por ahí simultáneamente está la temporada de carnavales y actividades al aire libre. También vienen las temporadas bien marcadas de manera comercial también. Para estos días viene lo del Día del Padre y así sucesivamente, las fiestas patrias, la fin de año y sigue el círculo. Entonces es bien importante definir en el calendario el tiempo de acción, el tiempo de acción. También hablamos que este plan de medios debe ser de una manera u otra, hay que darle seguimiento y analizarlo para ajustar. Se puede ir haciendo sobre la marcha. Y grosso modo, estos son los puntos de los que hablamos la semana pasada.
Con el objetivo, target, la estrategia, canales, medios, formato, presupuesto, el timing y el análisis. Hoy hablaremos de los tipos de campaña, puesto que dentro del plan de medios de esta mezcla ya disponemos de los medios, los conocemos, lo hemos dividido entre tradicionales, también, un segundo, lo hemos dividido entre tradicionales, digitales, los no tradicionales, para un mejor estudio, ¿verdad? Como le habíamos dicho, en esta unidad vamos a hablar de los tipos de campaña y los aspectos técnicos. Comunicar un mensaje es diferente según el soporte de comunicación que utilicemos, máxima en Internet, como hemos visto. Por tanto, el mensaje central será el mismo. Habrá que adaptarlo a cada uno de los medios, a sus diferentes formatos y a sus diferentes audiencias. Ello nos permitirá aprovechar al máximo las ventajas de cada uno de ellos, lo que se traducirá en un beneficio para nuestra campaña. Mientras que en televisión tendremos la posibilidad de aprovechar que nos ofrece y nos permite dar grandes imágenes a grandes niveles de audiencia. En vallas tendremos que tener en cuenta el tamaño, el color, emplazamientos y en Internet los formatos y espacios. Hemos conocido que los medios publicitarios que elijamos dependerá principalmente de los objetivos y el presupuesto planteado. En el plan de medios se debe conocer a los potenciales clientes, aquellos usuarios a los que le interesa lo que se vende, se promociona, a lo que le interesa nuestra marca. Se debe evitar caer en el error de usar un medio porque está de moda, no es que nos vamos a abocar, hay que tener ese pensamiento crítico y analítico. No todo es para todos, se puede elegir entre realizar una publicidad offline, que es lo que vamos a ver ahora, online o un mix de ambas. Cuando hablamos de tipo de campaña, en la actualidad, para un mejor estudio, un mejor análisis, se divide de este modo. La publicidad offline es la que no se desarrolla en Internet, sino a través de los medios tradicionales y los no tradicionales, que ya conocemos. Este tipo de publicidad no la encontramos en las vallas, como habíamos dicho, en los anuncios de televisión, revistas, periódicos, publicidad directa, folletos y el cine también. Si bien la colocación de un anuncio en medios como, por ejemplo, el periódico, no tiene el mismo impacto que solía tener unos años atrás, las estrategias de publicidad offline siguen siendo muy importantes para poder lograr difundir correctamente lo que una marca representa. En función de los objetivos que tengamos, este tipo de campaña offline puede seguir estos, digámoslo así, objetivos. Vamos a basarnos en objetivos. Si queremos, entre un objetivo de esto sería atraer público que no está en Internet. Si bien el uso de Internet es algo cada vez más común, en todos los lugares del mundo aún existen muchas personas que no tienen acceso a él. No confían en realizar transacciones. Conozco mucha gente y a través de él o simplemente o no saben utilizarlo y no se matan, como se dice, por utilizarlo. Entonces, a esa gente, si las queremos captar, utilizamos campañas offline. Son esas personas que no son fieles seguidores de Internet y se pueden dar a conocer la marca en nichos de mercado más variados. Esa es una ventaja, llegando a personas que se encuentran ubicadas en lugares con poca infraestructura, consumidores de edad avanzada, que no son adeptos a la tecnología principalmente y que constituyen parte importante
del mercado. También gente de bajos ingresos, público de bajos ingresos, al cual le queremos hacer llegar a la marca. Nos basamos en esa publicidad offline. Otro objetivo que pudiéramos perseguir, digámoslo así, es llegar a un público masivo. Una característica muy relevante de los medios de comunicación tradicional es que su alcance puede llegar a ser muy grande y en muchas ocasiones se produce de tal manera que el consumidor no le representa un costo significativo recibir la señal. Simplemente basta con contar con electricidad y un equipo receptor para poder recibir los mensajes que se transmiten a través de ellos. Una transmisión de televisión puede ser vista por millones de personas de manera simultánea, en alta definición y en tiempo real. En terreno del Internet ha ido acortando distancia, pero creo que a la fecha no ha podido igualarlo. La televisión sigue siendo un medio popular, de difusión popular, y eso hay que aprovecharlo. Los partidos de fútbol, casualmente hoy Panamá tiene un juego de eliminatoria, etcétera, y ahí vamos a observar mucha publicidad aprovechando ese evento y, digámoslo así, todavía ese reconocimiento que tiene la televisión como medio de comunicación para nosotros, medio publicitario. Otro objetivo o meta que podemos buscar alcanzar de manera más directa y prolija sería diversificar la audiencia. Si busca diversificar la audiencia, hay que utilizar medios como revistas y periódicos para promocionar lo que la marca ofrece y permite diversificar la audiencia a la que llegará la publicidad. Aunque en la actualidad la Internet sea utilizada por personas entre casi todos los rangos de edad, son los jóvenes quienes tienen mayor interacción con los sitios y buscan explorar nuevos portales. Y eso nos ayuda a diversificar, si queremos buscarlo, la diversificación de la audiencia. Otro bien importante que no ha perdido fuerza es ese contacto con el potencial cliente. Solo lo logra solamente con este tipo de publicidad. Otra forma de anunciar de manera offline, dice el texto, es hacer una presentación cara a cara. Este tipo de promoción es una de las más efectivas, generalmente da resultados de inmediato. El uso de publicidad en ferias, exposiciones, como habíamos dicho anteriormente, y eventos permitirá encontrar compradores potenciales de manera rápida, y el contacto en vivo permitirá demostrar la capacidad de tus productos. Este tipo de publicidad es de gran utilidad cuando se ha creado un producto nuevo o revolucionario y los clientes buscan comprobar con sus propios ojos que los resultados son reales. La clásica degustación, vemos en la ilustración, que vemos en lugares como PriceMart, bueno, los supermercados, es un ejemplo de tantos y nos ayuda directamente a tratar con ese público potencial y a recibir ese feedback de manera más personal. Hablamos también de la publicidad online. Ya hablamos de la offline, tipo de campaña de offline. Ahora la online, que este tipo de publicidad implica el uso de Internet como un medio para obtener tráfico en su sitio web y enviar los mensajes publicitarios a los clientes adecuados, puesto que los software de comunicación revelan información suficiente acerca de los visitantes del sitio. La publicidad en línea puede ser personalizada para que coincida con las preferencias del usuario. Esa es una ventaja muy grande que tiene la publicidad
online. Gracias a su especificidad y flexibilidad, se ha convertido en un gran aliado para los negocios, los cuales pueden filtrar a gran escala los tipos de usuarios a los que desean llegar y que eventualmente se convertirán en clientes potenciales. Al igual que habíamos analizado en la publicidad offline, la publicidad online es una aliada al momento de atraer al consumidor digital mediante el uso de los distintos formatos que nos ofrecen las plataformas digitales. La publicidad ha podido establecer canales para llegar al consumidor digital. En vez de crear flyers y panfletos que se repartirán en las calles, hoy es más común realizar banners, escribir posts, editar videos, desplegar imágenes e incluso grabar audios en podcast que está subiendo de popularidad, nivel popularidad, con el fin de que sean compartidos a través de algunas de las plataformas más populares, como las redes sociales, correo electrónico, o los resultados que arroja un buscador. Entre más comparta la gente, mayor será la probabilidad de llegar a gente que nunca haya oído de nuestra marca. Por ello es importante causar una buena primera impresión con la publicidad. Otro objetivo que nos ayuda a alcanzar este tipo de publicidad es en el caso de establecer relaciones a largo plazo con el cliente. Una gran ventaja de esta publicidad es el establecimiento de esas relaciones a largo plazo. Gracias a la constante interacción que se da entre ambas partes, la empresa puede crear todo un perfil del consumidor y gracias a la información con la que cuenta puede seguir compartiendo datos sobre los productos o servicios que ofrece. Por ejemplo, es común hacer uso de boletines de correo electrónico, los cuales se entregan a todos aquellos clientes que han ingresado su cuenta correo electrónico en el portal de la empresa. Ya ese cuando uno accesa y uno pone su correo, ya uno recibe, ya es algo mucho más personalizado en el mundo de las campañas online. También es común mantenerse a los clientes como seguidores en las redes sociales, más importante de esta manera cuando la empresa comparte algún post en Instagram, Twitter o Facebook, los seguidores podrán recibir el mensaje al estar navegando en su timeline. Se crean muchas promociones para alcanzar este objetivo. Recientemente me tocó a manera de, no tengo una ilustración, pero estuve trabajando con el equipo de Cocle Juvenil y se realizó una actividad, una activación en conjunto con Cobre, que es uno de los patrocinadores. Algo sencillo, un filtro de esos filtros de Instagram, subías tu historia y ganabas camisetas y fue una activación bien interesante porque se lograron los objetivos de esa interacción de las marcas, de las marcas. Y en el caso de la parte de béisbol de Coclé, se incrementaba en gran número los seguidores. Otro de los objetivos en la cual la publicidad online es una aliada es reforzar esa identidad corporativa. Muchas empresas que ya tienen una fuerte presencia en el mercado tradicional utilizan las campañas por Internet para reforzar su identidad corporativa, hecho como el considerablemente aumento de las ventas por el e-commerce en los últimos años han hecho que fortalecer la presencia de una determinada marca en Internet se vuelve imprescindible para las empresas. La marca, por más conocida que sea, debe mantenerse en el mundo digital y poner entre sus plan de medio campañas que sean online.
Entonces, resumiendo, estos serían los objetivos, mano izquierda, de las campañas offline y las campañas online a mano derecha. Offline nos ayudaría a captar ese público que no está en internet. Pusimos el ejemplo de la edad, las personas de edad mayor, los que no tienen mucho acceso a tecnología. Hablamos de públicos masivos, como un evento puede llegar a mucha gente en un solo momento, principalmente la televisión. Mencionamos la televisión sin mencionar la radio, porque bueno, no abarca elementos gráficos, pero la radio es un medio aún bien potente. Nos ayudaría también, un tercer objetivo sería a diversificar las audiencias y ese contacto potencial con el cliente, generar ese contacto, eso es bien importante. Eso lo tenemos a través de la publicidad offline. Y la publicidad online, por su parte, nos ayuda a atraer el consumidor digital, a relaciones a largo plazo. Ahí consolidamos con nuestros seguidores. Y también reforzamos la identidad corporativa de aquellas marcas que ya están establecidas y no podemos dejar a un lado. Entonces, ese mix en la mayoría de los negocios online, la mejor estrategia es la mezcla de ambos tipos de publicidad. Efectuar una campaña publicitaria online puede ser muy beneficioso. Un ejemplo de la combinación de ambas sería mostrar un código QR en carteles o volantes, ¿verdad? Este código permite de forma muy rápida ser leído por lectores de código de barra de los smartphones y así redirigir a la persona a la dirección del medio digital de la empresa en un instante. Esta combinación offline-online se hace interesante, solamente es cuestión de utilizar la creatividad y se obtienen buenos resultados. Coordinar estas actividades es lo primordial. Y bueno, en definitiva, mezclar un poco la publicidad offline con el online es beneficioso. Tenemos preguntas hasta el momento, jóvenes, en cuanto a campañas offline y online. Profesor, Dígame, ¿podría repetir eso de combinar campaña online con offline? ¿cómo no? Que es beneficioso combinarlo en muchos de los casos. Y el ejemplo que me viene a la mente, y bueno, lo plasmé ahí, es la parte de la offline, un volanteo, una volante que tenga el código QR, que ese código QR hace mucho tiempo anda por ahí y ahora creo que está tomando relevancia y es muy interesante porque permite hacer muchas cosas. Bueno, combinar ese QR, digámoslo, en una volante que es parte de una campaña offline, combinándolo con un escaneo, con el escaneo de ese QR que ya va siendo parte de una campaña estructurada online y darle ese seguimiento al target, al consumidor. O sea que en la mayoría de los casos hay que saber combinarlo y se obtienen buenos beneficios. O sea, no encasillarnos en un solo tipo de publicidad. Si siempre dependemos de el presupuesto, obviamente, pero si tenemos un presupuesto para invertir en un volanteo, bueno, que no es muy aconsejable en estos tiempos, pero tener una volante física en el local donde la gente puede escanear, yo lo pusiera en tipo banner, ¿verdad? Algo fijo, que tenga un QR que le pueda dar seguimiento a eso, incluso como herramienta de marketing de encuesta, le da seguimiento por la experiencia, qué tal le pareció, etcétera, etcétera, y le da un descuento. Esa combinación es interesante.
¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Otra? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Esta pausa no va todavía. Aparte de los aspectos técnicos. ¿Tenemos otras preguntas sobre las actividades hasta el momento? No, profe. Listo. Vamos como a millón. Vamos a hablar de esos aspectos técnicos de los medios. La semana pasada les dije que iba a enfocarme un poquito más en la televisión y es por la cual vamos a iniciar por varios aspectos. Uno, que no hay una literatura, digamos, definitiva que nos diga cómo son esas piezas que tenemos que entregar a los medios de televisión. Y porque, bueno, tengo un grado de experiencia trabajando en televisión en vivo y quisiera compartirles esos detalles técnicos que siempre son importantes al momento de realizar un arte. Y la idea es que como esto es un negocio, sea de lo más preciso posible, que no nos echen para atrás el arte, que no nos echen para atrás ese trabajo por X y motivo. Y por eso nos hace importante saber esos aspectos técnicos, principalmente, bueno, iniciando, no principalmente, sino con la televisión. Vamos a hablar de la televisión. Vamos a hablar en este estudio de la televisión abierta, ¿verdad? De lo que hay actualmente, porque tenemos también televisión, todo eso entra en género de la televisión. Tenemos televisión por cable, tenemos televisión satelital, esas variaciones. Tenemos también la televisión streaming, pero nos vamos a enfocar en lo más común, que es a donde va la publicidad masiva y lo que más tenemos a la mano y también que nos funciona también monitorear. Antes de todo, sí me gustaría hacer la salvedad, no la salvedad, como un consejo que cuando nosotros podamos monitorear nuestro trabajo, sería lo mejor. Digamos que nosotros hicimos un trabajo para televisión y si tenemos la información de cuándo va, si la podemos ver, sería bueno para darle seguimiento a ese trabajo. De mi parte, yo no tanto como diseñador, sino como la parte mía que es audiovisual. Sí me gusta darle seguimiento hasta el final, que si el sonido, que si esos detalles, a ver qué tal y qué se puede corregir. Porque al aire, y hago esa pausa, por lo menos en el mundo de televisión, hay muchos, no tengo gráfica para eso, pero sí les voy a decir que, bueno, digamos que hay muchos pasos, digámoslo así. El inicio, el que crea el contenido, ¿verdad? O la pieza, llámese productor, etcétera. Esa persona se la va a dar a la gente de programación. Ahí tiene un filtro, digámoslo así. De programación pasa al aire. Entonces, en el aire se va a dividir si va a ser en vivo o grabado. Y ahí sí específicamente con la parte gráfica, porque si es grabado, bueno, ni modo, ya tiene nuestro cliente desde que el editor lo montó, digámoslo así, ¿verdad? Y pasa a programación y no pasa nada, y pasa al aire. Pero también está la opción en vivo. Esa parte en vivo hay que estar claros porque ahí lo recibe una persona que tiene conocimiento, regularmente también estamos hablando de la parte gráfica, es un diseñador gráfico y tiene unos requerimientos porque el equipo que utiliza para tirarlo en vivo tiene esos requerimientos, para que la redundancia de tantos requerimientos. Entonces, bueno, hay que tener eso siempre en mente y en cuenta. El proceso es un poquito más largo, hay más pasos, hay más filtros en la televisión.
Avanzamos aquí. En la señal, vamos a hablar un poquito de la señal que se utiliza casualmente. En Panamá es transmitida en señal abierta en dos modalidades, como lo había dicho, que vamos a hablar de la modalidad abierta. Está la análoga, la clásica, el televisor clásico, que ya no hay mucho por ahí, es el poco usual. Y está la señal digital, TDT, conocida como TDT. ¿Qué más les puedo decir sobre ese tipo de señal? Que en Panamá se transmite con calidad 1080i. ¿Por qué 1080i? Porque esa es la capacidad que tienen los aparatos de transmisión de televisión digital en Panamá. Incluso en muchos países. Se está hablando en España de transmitir en 4K, pero lo que hace es un simulador, como que convierte los archivos, la data la convierte, pero no llega a un 4K como tal. Puedo decirle también que mediante el decreto ejecutivo 96 del 12 de mayo del 2009 se adopta la Digital Video Broadcasting Terrestrial al estándar de televisión digital terrestre. O sea que por ley ya desde 2009 está esa televisión digital ya, como se dice legalmente, que es la que conocemos en la señal abierta. Como dato curioso, se habló de que en octubre se iba a hacer ese cambio de analógica a digital, mostrando un apagón, o sea, iban a hacer un apagón, no sé si tienen conocimiento sobre eso, iba a ser un apagón, pero por temas de pandemia se pospuso. Leyendo, investigando, cosa que no he visto en los medios, se habla de que casualmente en junio se iba a hacer un apagón comenzando desde Panamá, Panamá Oeste y Colón. No sé, hasta no me he fijado porque no tengo ese tipo de señal, la señal clásica que tiene ruido, pero sí se iba a comenzar ese apagón para desocupar las frecuencias que utiliza esa señal, la analógica. Entrando ya en la parte de imagen, que es lo que nos ocupa, se puede decir que esta señal, la TDT, vino a solucionar un gran problema de calidad, pues la digitalización de la tecnología trae consigo una televisión sin ruidos, si hacemos la comparación, sin interferencias ni doble imagen. El resultado de la televisión digital son señales mucho más robustas. Así, de este modo se asegura la correcta recepción de los contenidos publicitarios por parte de los televidentes, generando así un mayor impacto. Este tipo de señal digital, y redundo un poco ahí, o se ve o no se ve. La señal clásica que teníamos, analógica, que ven a la izquierda en la gráfica, esa tú movías la antena y la clásica, muévela aquí, no. Esta acá se ve o no se ve. Pues lo que se está recibiendo es otro tipo de señal. Avanzamos. En cuanto a las generalidades, una pantalla normalmente se ve desde una distancia aproximada de 3 metros. Bueno, eso es relativo. Y si es mucho más grande que las pantallas de los otros más dispositivos, no proporciona el mismo nivel de precisión, detalle y color que los dispositivos más pequeños. Tenemos que tener en cuenta eso. Debido a la distancia de visualización de la televisión, es posible que los televidentes no puedan procesar tanta información en la televisión como en el dispositivo móvil o en la computadora. Esto limita la cantidad de texto y lectura en las pantallas de televisión. Tenemos que tener en cuenta eso. La televisión, a pesar de ser tan grande y igual el movimiento y tantas variables, no se comporta de igual modo, o no apreciamos tanto los textos como las imágenes como si la estuviéramos viendo en un celular o una computadora, que tenemos mucho más detenimiento y tenemos mucho más calidad. Tenemos que tomar en cuenta también, jóvenes,
la parte de la resolución. Vamos a hablar un poquito aquí. Temas que ya me imagino que deben conocer en la televisión. Vamos a refrescar un poco en cuanto a tamaños y resoluciones. Que la resolución se refiere a la cantidad de píxeles que una pantalla es capaz de ofrecer y se mide multiplicando los píxeles a lo ancho y alto de la misma. Como norma general, entre mayor sea la cantidad de píxeles, mayor será la resolución. En el ámbito de la televisión digital, específicamente la televisión de alta definición, que las siglas HD, se refiere a la resolución de una pantalla que posee 1280 por 720 píxeles, conocida como la 720p, el P por progresivo. Eso tiene que ver por el procesamiento de las imágenes. Entre las resoluciones más populares de pantalla se encuentran aquellas con una resolución Full HD, esa es la que se utiliza más en estos tiempos y la más común, el 1920 por 1080 píxeles. También se le llama la 1080p. Está la denominación Ultra HD, que describe aquellas pantallas con una resolución con 3840 por 2160 píxeles. Ese es el ancho. A estas pantallas usualmente se les promociona con la descripción 4K por tener casi 4000 píxeles a lo ancho de la misma, a pesar de que dicha denominación no es la más adecuada. Se le dice así comercialmente 4K. Conocida también como DCI, 4K es un formato utilizado original principalmente en la producción cinematográfica y en las pantallas de cine. La resolución 8K, ya en estos tiempos estamos hablando de resoluciones 8K, posee 7680 ancho por 4320 píxeles. Esta resolución es conocida como Full Ultra HD y es la última generación que se está comercializando. Obviamente que hay muchas otras cosas más en los laboratorios de los fabricantes, pero eso es lo que tenemos en modo comercial. Entre los factores que influencian la resolución de una pantalla se encuentran su tamaño, el tipo de barrido con el que se proyecta la imagen, la frecuencia de actualización de la imagen y la distancia de donde se visualice la misma. Eso es importante saber. Esos detallitos, eso nos hace más precisos a la hora de elaborar un arte. Aquí un poquito de las comparativas, de las más conocidas. En la franja arriba verde vemos la que es HD, que es una buena resolución de pantalla relativamente pequeñas. Los píxeles son perceptibles y se observa la imagen a distancias cortas. Ya no es muy común, ya eso se está perdiendo ya. Otros nombres, High Definition, 720p. El tamaño de la imagen, como le habíamos dicho, es 1280 por 720. Estamos hablando de 921.600 megapíxeles. La distancia ideal, 3 metros para una de 50 pulgadas. El Full HD tenemos a mano derecha. La resolución es más de 2 veces mayor que una pantalla HD. La imagen es de gran nitidez a distancias cortas. También se le dice Full High Definition. HD Ready 1080p. Esa resolución es de 1920 por 1080, como ya hemos dicho. Y se puede ver como a 2 metros de distancia. Un televisor, usando de medida un televisor de 50 pulgadas. Es importante porque muchas veces nosotros tenemos un monitor en el que estamos trabajando, obviamente que tiene mucha más definición y tenemos mucho más. Eso también pasa en la edición de video, tenemos mucho más tiempo, digámoslo así, para verlo y ver los detalles, hacer los detalles.
y en televisión, de cierto modo, se puede decir que se pierda algo. Y tú vas a decir, bueno, si eso no está vacío, no se veía así, o se recorta. Por eso que estamos viendo estos puntos. Habíamos hablado también de Ultra HD, que es 4 veces mayor que la de pantalla Full HD. Imágenes de gran nitidez. También se le llama 4K o HD. 3840 por 2160. Se puede ver a 1 metro de distancia. La 4K, que es mayor de una pantalla Ultra HD, esa sí estamos hablando de 4096 por 2160. Se puede ver a 7.7 metros la pantalla para apreciar la imagen como debe ser. La 8K, como habíamos dicho, 4 veces mayor que la Ultra HD, tomando la Ultra HD como referencia. Es la última generación. Se le dice también Full UHD, Full Ultra HD. Y tiene 7680 megapíxeles por 4320. Este tema de resolución y cantidad de píxeles. Píxeles es la unidad mínima, como todos sabemos, o básica con la que se representa un color de una pantalla. La resolución de una pantalla se representa en píxeles, los cuales se presenta la cantidad de píxeles a lo ancho y alto de la misma. El diseño para televisión debería orientarse a una resolución 1920 por 1080. El PPP, que es el número de píxeles por unidad de superficie, puntos por pulgadas. Una pantalla HD de 5 pulgadas tiene 294. Y así sucesivamente. Cuan mayor sea el índice de PPP, mejor será la definición que ofrece el televisor en la representación de las imágenes. Los elementos gráficos. Los diseños para dispositivos para la televisión deben seguir algunos lineamientos básicos, como lo habíamos dicho, para crear artes de orientación horizontal. Las pantallas de televisión siempre se visualizan en modo de paisaje. Siempre lo que vamos a desarrollar es horizontal. Entre los elementos gráficos publicitarios más pautados, digámoslo así, está el conocido quemado, el cual se ubica en un tercio inferior de la pantalla, y el boc o mosca, cual es un logo en la parte superior de la pantalla. Esto que ven aquí también, el ejemplo, es como una caja, se le dice también. Miren el espacio que se le da al patrocinador en un momento dado. Esto se hace también en televisión en vivo, por eso que tenemos que manejar bien nuestros elementos y conocer las dimensiones para ser más efectivos y que se lleve, porque digamos que hay una pauta, se trabaja por pautas, ¿verdad? Entonces digamos, hoy el juego de Panamá, estoy poniendo los ejemplos del juego de Panamá porque es el más cercano. Digamos que en el juego de Panamá, Tigo tiene una mención cuando hay tiros de esquina. Entonces en ese momento que pasa, la gráfica aparece, ya sea en forma de quemado o logo, o así como ven en el ejemplo. Y obviamente que esa compra es solamente para ese momento. Y la idea es que ellos se mantenga cuando es al aire en vivo, se mantenga ya que eso lo tengan en controles, en el área de controles del canal de televisión, con el tiempo adecuado para que si ellos tienen que hacerle un ajuste que no debe ser, se haga con tiempo y salga y le cumplamos al patrocinador. Puede pasar también el caso de ustedes que pueden estar del lado trabajando por un canal de televisión y ustedes reciban los artes
y tienen que saber cómo se maneja también. Avanzamos. Este es un ejemplo que también hay que tomar en cuenta las áreas de seguridad. Estábamos hablando de esto de lo que decimos el quemado. Este es un ejemplo básico. Esto también puede ser animado, pero estamos hablando de imágenes fijas y también te puede llevar su grado de animación. En el lado izquierdo, por el factor recorte, cómo se pierde la información. Ven las líneas verdes. Lo preferible es el lado correcto, el lado de dejarle un espacio, un margen, donde la información no se pierda y no se recorte. Ese factor de recorte lo hace la televisión muchas veces. Por ende, tenemos que estar preparados para eso. Recuerdo, a mí me tocaba entregar casualmente una línea gráfica, pero montada en video, a un programa que salía de televisión y se cortaba, como se dice, se cortaba. Y esto es un ejemplo leve, el de mano izquierda, cómo se pierde, digámoslo, creo que se aprecia aquí con el mouse, se perdía todo esto, ¿verdad? Todo esto se pierde porque el factor de recorte de la televisión y de la señal lo hace. No nos sale completa la pantalla, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, esta parte se cortaba, el logo me quedaba fuera del margen. En esos tiempos yo no tenía tanta experiencia yo había estado del lado de la televisión, pero no había estado del lado de la producción y mandar el material a la televisión. Y ahí sí me hicieron las correcciones y aprendí el aprendizaje es continuo. Y aprendí sobre los márgenes que en televisión sí hay que tomarle bastante importancia porque ahí se corta y simplemente el patrocinador cuando monitorea su publicidad se ve recortado y ellos no te van a hablar de detalles técnicos, pero ellos te van a decir y se veía mal, se ve mal, no te lo pago o quién sabe en qué acuerdo quede o quedan mal con el patrocinador sin nosotros ser los principales en el sentido de que nosotros no somos los que lo emitimos, nosotros somos los que lo producimos. Entonces hay que tener en cuenta los márgenes que hay que dejar tanto arriba, abajo y los laterales. Todo esto se tiende a perder en televisión. Señores, creo que podemos hacer una pausa de unos 15 minutos. Cuando volvemos con esos detalles técnicos y con el invitado que debe estar conectándose pronto ya. Hacemos una pausa y venimos en 15 minutos, jóvenes. Ok, gracias, profe. Ok, gracias, profesor. Ahí le dejo el currículum del invitado. Bienvenido, José Scott. Como ven, la hoja de vida. Diseñador gráfico. Deme un segundo para conectarme. Yo también conectar mi cámara. Para hacerlo formal. ¿Qué tal, José? Bienvenido a Medios Publicitarios. Y bueno, estamos tocando la intro más que todo. El señor José Scott tiene experiencia en el mundo digital, como diseñador gráfico. Trabajé con él en conjunto cuando estuve en una institución del Estado, donde la cual se maneja y se mantiene. Estábamos trabajando en la parte de relaciones públicas. Ahí se emitían, creo que una vez le hice el comentario, esta institución es interesante porque maneja la parte corporativa, institucional, y también maneja una parte comercial, que es el Instituto de Seguro Agropecuario, una de las instituciones vitales para el desarrollo agropecuario de Panamá. Entonces, como ven, la hoja de vida de José Scott se ha desarrollado en varios ámbitos y gran versatilidad, puedo decir, como profesional. Hemos estado desarrollando unos proyectos
y gran versatilidad. Bienvenido, José. Buenos días, buenos días. Oye, halagado por la introducción, licenciado Abraham. Es así, gran versatilidad. Ahí Ana Rodríguez te saluda, buenos días. Hola Ana, muy buenos días. Bueno, vengo aquí para aclararle cualquier tipo de dudas técnicas, si quieren preguntar sobre algún tipo de pasantía que yo haya tenido que pueda ayudarles a ustedes sobre el futuro que tengan como diseñadores gráficos, cualquier tipo de duda, algún tipo de consejo sobre X software que desean utilizar para qué tipo de diseño. Y bueno, para aportarles más que nada y ayudarles en esta clase con respecto a los medios publicitarios. Correcto y agradecido, de verdad. Pues para entrar en contexto, como te has mantenido, hemos estado hablando de los medios publicitarios y hoy principalmente estamos hablando de esos puntos técnicos importantes, realzando un poquito la parte de la televisión, puesto que como le manifestaba a los estudiantes, a los compañeros, no hay mucha literatura específica, mucha literatura que nos acompañe, en la cual podamos contar. La parte de la televisión, por bueno, yo haber contado con un poco de experiencia en el campo, sé que es un poco complejo en el sentido de la transmisión, etcétera, y cómo llega el mensaje, de dónde sale el mensaje, los canales de donde pasa hasta donde llega al público. Y es un poco de eso, la parte técnica. Volvemos a la gráfica. Como breve resumen, hablamos que en Panamá tenemos dos tipos de señales. La analógica, que ya está pasando a la historia, como se dice, que es el conocido, la señal de churú, que se le veía ruido, que movías la antena, etcétera. Estamos pasando ya plenamente a lo que es la señal digital. Habíamos dicho que esta señal digital nos ayuda mucho en lo que es transmitir el mensaje publicitario, puesto que lo que llega a los hogares tiene bastante fidelidad en cuanto al arte principal, a cuando se desarrolla y se crea. Por ende, el mensaje llega mucho más fuerte y crea mucho más impacto en la parte comercial. Hablamos de generalidades, hablamos de esos aspectos de la distancia, de que la televisión, a no ser es un medio grande, pero no es tan preciso en cuanto a calidad, como digamos un monitor de computadora o incluso un celular. Varían la calidad de la imagen que percibimos. Hablamos también de esa relación de píxeles y en cuanto a la resolución definimos ciertas dimensiones que existen. Hablamos a términos general de lo que se maneja a grandes escalas en Panamá, es la dimensión de 1920 por 1080, la resolución, que es lo que se denomina Full HD. Les hacía también la salvedad de que en Panamá los televisores que captan la señal, la captan, perdón, el que emite, los canales que emiten en 1080i, puesto que no tienen más capacidad y que no hay una televisión 4K como tal en señal abierta, puesto que en el espectro no, ya son cosas técnicas, no cabe. Esa es la capacidad que tiene. Hablamos también de esa resolución por cantidad de píxeles. Hablamos de la relación de puntos por pulgada. Esos detallitos que tenemos que tomar en cuenta. Hablamos de los diseños para televisión. Déjame apoyarme en la literatura. Que hablamos que hay logos. La presencia del patrocinador se manifiesta a través de los logos o mosca, BOC. También tenemos los quemados, que es de 1/3 de pantalla para abajo. Este no es el ejemplo, pero... Y esto que son compras especiales, que es como una caja que le dicen. Esto es televisión en vivo. Les dije también sobre
el proceso de cuando creas el arte, cómo en el camino llega a, si es en vivo o es grabado, que es mucho más controlable, y que tenemos que llevar nuestro trabajo lo más fiel posible, llevarlo con las especificaciones que son para que no se pierda el mensaje en el camino. Uno de esos puntos son los márgenes de seguridad que hay que guardar. Si vemos en la parte izquierda cómo se pierde el mensaje, puesto que hay un factor de recorte en la televisión. Eso ya es lo que no controlamos. Y como no lo controlamos, lo que sí controlamos es el espacio que vamos a sacar en pantalla. Y los márgenes seguros es lo que vemos en la imagen derecha. Cómo el arte se corre un poquito más hacia arriba, se recoge un poquito más y se mantienen los márgenes. No se pierde. Hablamos también de que un patrocinador puede que lo vea mal recortado. Hablamos de una anécdota mía también que tuve en el lado de la producción, que esto me pasó también en video, que se me recortaba el logo y yo lo vi al aire de un modo, no entendí, llamé al canal y me explicaron del factor de recorte y ahí en adelante se tomaron las adecuaciones. Me gustaría, licenciado, antes de que siga pasando las diapositivas, para aclararles algunos aspectos a ellos de los que acabamos de ver en las diapositivas. Claro que sí. Y también que como de mi experiencia hacia ellos. Claro, como no. En varios de los temas que tocó que yo he trabajado bastante a fondo, incluso junto con usted, cuando trabajamos juntos. Con respecto a esos quemados, a esos bots que aparecían ahí en la imagen, no sé si los puedes pasar hacia atrás de nuevo. Lo de los recortes, esa cuestión que le pasó a usted, lo más seguro es que el arte que se hizo no se realizó con los márgenes casualmente, donde se marcan primero todas las resoluciones de pantalla actual, porque hay gente que de repente en su casa no tenga una televisión, una Smart o una televisión LED de ahora, de esas de Full HD o en HD, y tenga una televisión de los tiempos de la análoga. Sí. Y esa no va a ver el arte completo si uno se la pone totalmente. Es correcto. Siempre tiene que haber un estándar dentro de 16:20 y se debe hacer dentro de ese margen para que la ocupe toda, como el ejemplo que dice correcto. En el ejemplo que dice correcto, ella está dentro del margen de las televisiones análogas y no se pasa no se van totalmente a hacerlo para una televisión de las de ahora actualmente, en 1920 de resolución o más, que ya se están haciendo incluso artes en 4K para televisión. Correcto. Entonces, la manera correcta siempre todavía andándonos en las televisiones viejas, porque hay gente que todavía las tiene, y si se las hacemos para artes de televisiones actuales, nunca esas personas van a ver el arte porque lo van a ver cortado. Correcto. Entonces, más que nada, quería hacerles esa aclaración ahí. Los artes que se veían en la parte del anuncio de Gatorade, siempre cuando uno los está haciendo, ya sea en el programa que sea, siempre se deben exportar con la máxima calidad, ya sea si el arte finalista lo desea en PNG o si lo desean en cualquier otro formato. Normalmente siempre es PNG para que sea la menor calidad posible y se vaya exportado como si fuera un arte para web, porque es para que se vaya con la máxima calidad al menor peso posible. Correcto. Este arte está bastante bueno y está ubicado, no sé si se nota que en la parte de abajo el bot está como centrado. Ese es por lo que acabo de decir, de que debe estar ocupando el rango menor posible pero que se vea, para que entonces no sea tan grande y no se corte en las televisiones análogas. Correcto. Y acotando un poquito más eso y hablando del factor de recorte, me viene a la mente cuando se hizo ese cambio oficial, digámoslo así, de televisión análoga a digital. Cuando se cambió, donde yo trabajaba en TVN, teníamos esas dificultades, que todo se cortaba, o sea, que no se veía, porque igual la gente mantenía eso, lo que mencionas, los márgenes de la televisión
clásica, digámoslo así, que es 720, que es 4:3 la relación aspecto. Entonces sí mantuvimos por mucho tiempo y esa disyuntiva hasta que no hace mucho ya se decidió hacer todos los artes en HD. O sea, el que ve que se le recortó, bueno, que se vaya actualizando, se tomó esa decisión. Incluso en la parte gráfica, incluso en la parte de los clientes. Sí, ya yo he visto incluso que todavía pasa, por darte un ejemplo, no es por darle palo a las televisoras que voy a mencionar, Ajá. pero por ejemplo, tú pones TVN en X programa, si alguna vez tienen alguna accesibilidad a televisión análoga y la comparan con una televisión digital, van a ver el recorte. Es que la gente normalmente ya no la ve porque ya casi nadie tiene una televisión análoga, pero se sigue haciendo el trabajo para ese tipo de televisores. Pero sí se ve el recorte descarado de que no se está haciendo el arte como se aparece aquí en esta diapositiva, que es el correcto. Sí, O sea, porque ya se se hace tomó la pulpa decisión. digital como si nadie tuviera una televisión análoga. Hay que se tomó esa decisión porque se perdía mucho e incluso se hacían unos márgenes muy exagerados. Incluso aquí está reservado, lo que ves en la parte derecha, pero había uno que estaba mucho más centrado y se perdía mucho y se decidió hacerlo así, HD. Voy a hablar un poquito, ahí acotando un poco sobre los textos en televisión, las recomendaciones. Aquí todo esto es recomendaciones, porque la creatividad está en ustedes, pero sí esos patrones específicos, esos datos específicos, son buenos tenerlos como referencia. Los textos deben ser fáciles de visualizar. Se divide el texto en fragmentos pequeños que los televidentes puedan hojear rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que por la velocidad y por la misma calidad que estábamos hablando, o sea, no podemos poner tanto texto en pantalla. Eso nos referimos específicamente a un arte, a un quemado que vayamos a hacer, que no tenga tanta información. Es preferible que vaya en dos capas, en dos artes, si quieres tener tanta información sobre un producto, a que vaya en una sola, porque no se va a entender. Hemos tenido ese caso también, que igual lo que hace la televisora es que, bueno, si el cliente lo quiere así, pero a veces por desconocimiento y se pierde el mensaje. O sea, se proyecta, la televisora dice, está bien, te proyectamos eso, no nos metemos en el tipo de arte que hacen ustedes, o sea, se ve o no se ve en ese sentido, pero se proyecta, pero realmente se está perdiendo el mensaje. Otra recomendación es usar un texto claro sobre fondo oscuro. Es más fácil de leer. Ya no por el mismo lado del texto. Tenemos que evitar esas fuentes finas o aquellas que tengan trazos muy angostos o muy anchos. Eso lo hago yo y lo practico porque más que todo en la parte mía de video audiovisual se practican los mismos principios. Se evitan los subrayados, obviamente, y a partir de 16 a 20 puntos para lo que es el texto en televisión. Yo siempre recomiendo, el licenciado, Ajá. Antes de entregar un arte de texto o incluso un bots, pero ya que estamos en el texto, para también mencionarlo, Claro. es hacer siempre un boceto a montaje del arte final con el ejemplo como si estuviera saliendo en televisión. Por darles un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un bot o un quemado de texto para un partido qué sé yo, de fútbol, por dar un ejemplo. Uno agarra una imagen de un partido de fútbol, como en el ejemplo que está aquí, y montas tu arte sobre él para ver qué tal, si es agradable a la vista, si no cumple con o sea, si no se ve un margen de error con respecto a los colores, a la paleta de colores y demás, aunque siempre eso difiere del color del logo de la empresa que estás representando en hacerle el arte, pero uno siempre trata de buscar la armonía con respecto al fondo que se está dando para que sea más atractivo y que incluso resalte en ese preciso instante el arte que estás haciendo sobre la pantalla de fondo. Eso es como para que la gente se olvide totalmente del partido en ese segundo y mire la publicidad. Es correcto, es combinar esos que elementos. Sea llamativo, incluso que sea llamativo a la hora de entrar con una animación o cerrar con una animación para que sea también atractivo.
objetivo. Es correcto. En cuanto al color, las televisiones muestran RGB. Aquí, como lo había dicho Scott, esos contrastes acentuados de color que impidan ver correctamente los detalles. O sea, tampoco tan contrastado. Tiene que haber esa armonía visual que impacte. Los gráficos específicamente. Esto fue consultado con el equipo con quien tengo vínculos actualmente, con TVN, el equipo de gráfica. Ellos son los que reciben los artes. Me dice que los gráficos tienen que tener una resolución de 72 dpi, evitar los gráficos en pequeños detalles. Esa es la recomendación mía. Que no se observen bien, o sea, esas pequeñas cosas no se ven bien. Evitar tramas y patrones muy detallados que provocan un efecto de vibración en la pantalla. Eso es lo que se llama el efecto moiré. Les recomiendo que investiguen también sobre eso, sobre el efecto moiré. Evitar las líneas horizontales de un píxel y provocarán el efecto de vibración también. Si tú das líneas verticales cerca del límite de pantalla, ese efecto de vibración es lo que se quiere evitar, porque se puede perder todo el efecto, el impacto que queremos generar con estos detalles que podemos dejar a un lado y se convierte en un error a la larga. Debe entregarse en PNG, TIFF o TGA, y depende si es necesario un uso de alfa o croma. Si es necesario para quemarlo al aire, debe incluirse con el alfa, canal alfa. Preguntas hasta el momento, jóvenes. ¿Estamos claros, señores? Sí, gracias. Sí, está clara, estamos claros. Ok. Sí, solo que deseaba consultarle al invitado qué ha sido dentro de las cosas a nivel de diseñador que sientan que más que un reto ha sido una oportunidad para crecer dentro de las experiencias que ya ha tenido. Sí, cómo no. Una experiencia que me haya parecido un reto, me dices. Sí. Bueno, para mí el diseño gráfico me apasiona un montón. Te voy a explicar por qué y las oportunidades que he tenido de poder absorber casi todas las ramas del diseño. O sea, yo no me limito, por darte un ejemplo, a solamente hacer diseños gráficos como tal. Imagínate, yo he diseñado ropa, he diseñado cosas que de repente cualquier persona ve en la calle, nunca va a saber que yo lo hice. O sea, somos como anónimos. Sí. Y en ese aspecto es lo que a mí me llena, pues, porque yo veo mis creaciones, mis artes en la televisión, en la calle, en redes sociales, aunque la gente no sepa que fui yo el que lo hice, me llena de satisfacción porque son cosas que la gente ve y les gusta y es como lo que a mí me llena, pues ropa o diseños con ropa que a la gente le haya gustado, una serigrafía, y las portan, los compran, son cosas que a mí me llenan bastante. Entonces, más que nada, por ese tipo de aspectos es por el que me apasiona bastante la profesión. Me gusta que haya personas que estén interesados en conocer sobre ella, en aprenderla, y que hayan bastantes colegas para compartir conocimiento. Normalmente en este tipo de trabajo la gente no osa compartir conocimiento y para mí es un error. De hecho, incluso hay plataformas en donde muchos diseñadores comparten sus artes para que otras personas incluso puedan no basarse, sino más bien tener una guía de cómo hacer ya un trabajo que se había hecho antes. Obviamente uno le suma su toque y su originalidad porque en el diseño uno busca lo que es su estilo y lo va apropiando, depende del arte que vaya haciendo. Correcto. Pero para mí me ha abierto muchas puertas. Incluso lo que sale en mi currículum no es ni la tercera parte de las cosas que yo he hecho como diseñador. Sí. He trabajado para imprentas, cosas que no he puesto en el currículum.
trabajo para imprentas, he trabajado, o sea, independientemente para muchas otras cosas y la verdad que es bien gratificante. Sí. Hay una pregunta también, la leí, a qué me refería con Chroma y el canal alfa. Bueno, nos referimos específicamente a esos, vamos a ponerlo, a esos artes. Este está en blanco. Estos artes se entregan, o sea, el diseño, pongámoslo así, el diseño es full, en pantalla full. El fondo de esto que está aquí es negro, que es lo que se llama el canal alfa. Se le incluye en Photoshop. No sé, Scott, si maneja ese término, Sí, esos como términos. no, El yo canal le voy a alfa. explicar de mejor no que de Ajá. mejor manera, sino para que se haya ¿Cómo es? una ¿Cómo es? relación con lo que ellos utilizan. Ellos están utilizando, o sea, ¿con qué hacen sus artes? Con Photoshop. ¿Con qué programas están más familiarizados? No sé si alguien Sí, me con podría... Photoshop y también con algo de, más que nada con Illustrator. También hemos visto InDesign y unos que otros que han sido, pues, según cada uno a nivel de video. Ok. Bueno, con respecto a Photoshop, lo que se refiere con canales Chroma y Alpha son canales que uno va utilizando con respecto al arte en la transparencia. En el caso de Chroma Key es una transparencia que se utiliza eliminando el fondo determinado de cualquier color. Generalmente es verde o azul. Es un fondo que se pone verde o azul y tú pones una imagen, se elimina todo lo demás y solamente dejas visible lo que la persona o la cosa que quieras dejar en ese arte. Entonces el fondo se elimina para poder montarle cualquier tipo de imagen detrás. Eso es un croma. Normalmente hay uno bien famoso que incluso lo venden que se llama Chroma Key y es de color verde y lo ponen atrás como una tela, etc. Y en el caso de los canales alfa, es crear una capa en el programa de diseño que estés utilizando especial, en la cual encima de ella, debido a que aquí nada quede totalmente representado por mosaicos blancos ni negros. Entonces tú vas a crear una capa especial donde no haya ningún tipo de canales blancos ni negros, captando una zona vacía, y entonces ahí vas a eliminar el fondo para que, o sea, por medio de Photoshop, montando unos mosaicos negros y blancos en cada tal, como no sé si han visto cómo Photoshop representa la transparencia con unos cuadros blancos y grises. Bueno, uno hace un canal en esa capa así y parecido, pero con negros y blancos, solamente como para una estética de que represente un fondo encima del arte que estás haciendo. Más que nada Correcto. eso es lo que representa lo que es un croma y un canal alfa. Hay otros canales, como por ejemplo el Luma Key, que se crea una transparencia usando imágenes tanto oscuras como claras. Ajá. Esto que está aquí se hizo con transparencia. Esto que están viendo. Con ese canal alfa. Eso llega aquí negro y cuando lo tiras al aire, el equipo que tiene la parte gráfica y la dirección de cámara en ese caso, se dice que lo quema, pues. Le quita la parte de esa transparencia y queda el hueco este donde se acomoda y se amolda la imagen. Caso igual este que está acá. Otra Eso, según pregunta, la estamos cerrando. eso también es según el requerimiento de quien te lo esté pidiendo. Pues ellos te dicen si lo Correcto. quieren con un chroma key verde, por darte un ejemplo, o azul, Ujú. o hay otras personas que te lo piden en alfa. Ese depende de quien te lo esté requiriendo. Y que necesito que me hagas un arte con una transparencia en croma. Y así. Ajá. Correcto. Y específicamente en televisión sí se trabaja así para cuando son emisiones en vivo. Porque eso va, imagínense, por lo menos un partido de fútbol. ¿Cuántos patrocinadores hay durante, digámoslo, 45 minutos? Sale cerveza tal, sale jugo tal, sale Gatorade y eso va saliendo, va saliendo. Y todo eso es en vivo. Y todo eso es arte, todo eso, obviamente, con una previa, déjeme salir en pantalla y déjeme terminar de presentar.
Y ya estamos cerrando, señores. Para que la gente esté Se me bien, fue el bien tiempo. familiarizada, no sé si son de consumir contenido en internet, pero el Chroma se está usando bastante para lo que son streamings. Gente que, por ejemplo, tiene un fondo X bien feo en Sí, su casa, pero se pone un Chroma y le pone el sí. fondo que ellos quieran. Entonces, más que nada, el Chroma es para crear una transparencia detrás y se haga un recorte limpio en este caso que le estoy mencionando, de lo que sea que se esté proyectando en vivo. Exacto. Y como datito, ¿por qué verde o azul? Porque es el color que menos encontramos en la piel humana. Entonces es más fácil de, obviamente por modo técnico, modo a través de los software, recortarlo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Estamos contra el tiempo, no me había fijado en la hora. Y se ha extendido este tema y tenemos Ha temas estado buena la pendientes. clase entonces. Ah, sí, sí. Sí, estaba interesante la clase de hoy. Qué Sí, bien, me qué quedó bien. muy claro todo. Ajá, Sí, excelente, Altier. los conceptos de Chroma tenía algo, pero ustedes me, ¿cómo se diría? Me alimentaron más con su conocimiento. Qué bien, Y es la bueno, idea. gracias. Me alegra bastante, Actiel. Cualquier duda estamos a la orden. Sí, estamos a la orden, igual estamos en contacto. Si tienen, quieren una consulta extra, estamos siempre ahí. Y el contacto ahí de José Scott siempre disponible. ¿Alguien más, señores? Hacemos el cierre, le damos las gracias, José Scott, una vez más. Gracias por compartir con nosotros este breve espacio. Quisiera tenerte más adelante también. En otras clases vamos a ver cómo hacemos. Ya se está acabando el curso. Pero sí generar ese feedback, esa retroalimentación. Es como yo les digo, yo conozco la parte y no niego. Yo conozco la parte teórica y yo trabajo en conjunto con Scott, con la parte técnica. Y yo soy de la persona que dice zapatero a su zapato. Yo dejo la creatividad y así se trabaja en conjunto. Así que gracias, Scott, por tu participación. Ha sido un placer. Me ha gustado mucho interactuar con todos y para más que nada dejarle mis experiencias y algo de conocimiento a todos. Excelente. Así que bueno, muchachos, estamos pendientes para la próxima semana. Las actividades se las voy dejando en la plataforma. Nada que tenga que ver a la orden, Ana. Nada que no tenga que ver con el tema que estamos desarrollando, señores. Y vamos a trabajar un poquito con las... Hoy tenía que explicárselo, por eso que no les puse la actividad. Vamos a trabajar con campaña offline, online, vamos a desarrollar eso para la marca que estamos trabajando. Así que de mi parte ha sido un placer. Nos mantenemos en contacto, señores, pendientes cualquier consulta al mensajero. Que tengan buenas tardes, señores. Gracias, profesor. Gracias al invitado. Chao.